Viene otro. Solo que eso te costó quitar el modo pantalla completo. Ya voy a salir, ¿no? Ya volvió a salir. Ya. Bueno, ¿ya puedo empezar? Ya. Espérame. Porque bajar el volumen a sus teléfonos, ¿no? Porque va a sonar muy feo. Sonó muy feo, no va a sonar muy feo, sonó muy feo. Ok, va. Bueno, pues buenos días. El tema de hoy son fármacos vasoactivos, sus generalidades y taller de gases enfocado en lo hemodinámico. Mi asesor es el doctor Miguel Flores, nuestro adscrito de la terapia intensiva pediátrica, y pues vamos a comenzar. Montuy, no comienza esto. Ahí está. Okay. Bueno, pues para empezar, debemos recordar algunas generalidades de por qué vamos a usar las aminas, en dónde las vamos a usar o el motivo, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar, es muy importante en los niños el gasto cardíaco y sabemos que es diferente que en los adultos. El gasto cardíaco va a estar dado por la precarga, la poscarga y el inotropismo del corazón. Para recordar, pues la precarga va a ser el volumen con el que se distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de que se inicie una contracción. La poscarga es la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre, o sea, para poder abrir las válvulas del corazón y poder expulsar la sangre a los grandes vasos. Y el inotropismo es la contractibilidad cardíaca. Entonces, todo esto nos va a dar lo que es el gasto cardíaco, que para sacarlo es el volumen minuto por la frecuencia cardíaca. Igual más adelante vamos a ver fórmulas para sacar el gasto cardíaco y que esto nos sirva en el taller. Y en cuanto a donde vamos a usar nuestras aminas o donde van a tener efecto, va a ser en las propiedades del corazón. Sin el uso de las aminas, las propiedades del corazón están dadas por el sistema nervioso, ya sea el simpático o parasimpático, dependiendo de la situación. Y las propiedades más importantes son el inotropismo, el cronotropismo, el lucitropismo y el vasmotropismo. Me faltó ahí. ¿Y qué es esto? Bueno, así muy rápido, el inotropismo es la contractibilidad cardíaca, el cronotropismo es el automatismo cardíaco, el lucitropismo es el volumen de relajación del corazón y el vasmotropismo es la excitabilidad cardíaca. Entonces, para que nuestro corazón funcione normal, pues tiene que tener todas estas propiedades y cuando hay algún estado de choque, que es donde vamos a usar los fármacos vasoactivos o alguna alteración, pues obviamente la bomba del corazón es lo que va a estar alterado y ahí es donde queremos actuar nosotros con los fármacos. ¿En qué receptores o a dónde va a llegar básicamente estos fármacos? Pues en los adrenoreceptores, que tenemos adrenoreceptores alfa y beta. Y se van a dividir en alfa 1, A, B y C, y alfa 2, y beta 1, 2, 3. Entonces, los que vamos a usar nosotros, donde vamos a interactuar, es en los receptores alfa 1, que van a estar más que nada en el músculo liso, van a interferir con la contracción y la contractibilidad cardíaca. Los alfa 2 van a producir vasodilatación por producción de óxido nítrico y los alfa 2 van a producir también retroalimentación. Entonces, esta función mixta de los receptores alfa va a hacer que haya un balance en la perfusión coronaria. Y en cuanto a los receptores beta, los beta 1 son más que nada receptores del corazón, van a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, y esto nos va a ayudar a mejorar el rendimiento cardíaco. Y los en los beta 1 también es importante que como van a actuar básicamente en el corazón, también van a interferir en el inotropismo, en el cronotropismo y en el vasmotropismo y en el automatismo cardíaco. Entonces, esta es la razón por la que las catecolaminas son la mayoría ritmogénicas, porque actúan más sobre este receptor y es el que hay más en el corazón y pues van a aumentar el volumen sistólico. Y los beta 2 van a ayudarnos en la relajación del músculo liso,
van a producir vasodilatación y van a ayudarnos al inotropismo. Entonces, sobre estos 3 receptores, básicamente, perdón, 4, van a actuar nuestros fármacos. Entonces, sí tenemos que tener bien claro para qué sirve cada uno, para saber entonces cuál vamos a usar. En el miocardio vamos a encontrar que tenemos más receptores beta, como les decía, y el 65% de estos van a ser los receptores beta 1. Los receptores alfa se van a encontrar de 13 a 15% nada más, y en cambio en el músculo vascular pues hay más receptores alfa que receptores beta, y los receptores beta 2, como ya mencionábamos, producen la vasodilatación, y los alfa 1 vasoconstricción. Entonces, ¿cómo se resume todo eso? Pues aquí tenemos los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, los de dopamina, que no se usa mucho, pero también la tenemos que ver. Todos estos van a interactuar en la proteína G con sus subdivisiones y van a tener una respuesta específica, como ya habíamos visto, ya sea que disminuyan el AMP cíclico para aumentar el AMP. Por ejemplo, los alfa 1 aumentan la concentración intracelular de calcio, contracción del músculo cardíaco, vasoconstricción, inhiben la secreción de insulina. Y aquí en la parte donde dice agonistas, pues cuáles son los que más tienen efecto en los receptores alfa 1, por ejemplo, la epinefrina, luego la norepinefrina, luego la dopamina. Su antagonista, que también es importante conocerlos, por ejemplo, para los alfa 1 es el prazosin. Para los alfa 2, estos van a igual disminuir el AMP cíclico, van a inhibir la recaptación de noradrenalina, van a producir vasodilatación, van a producir, son cronotrópicos negativos. La epinefrina igual es la que más actúa en estos receptores, y la norepinefrina. Los beta 1 van a incrementar, estos incrementan el AMP cíclico, influyen en el inotropismo, cronotropismo, como ya hemos visto, y inhiben la secreción de renina. Y los beta 2 van a actuar en la relajación del músculo liso, vasodilatan, broncodilatan, y pueden producir hipocalemia, ¿no? También es importante, y ya ahorita que vamos a ver uno por uno, vamos a ver cuáles son los efectos adversos que tenemos que tener en vigilancia. Entonces, pues estos medicamentos van a actuar sobre la fibra miocárdica, sobre la precarga, sobre la poscarga, dentro de todos estos receptores, porque también pues sabemos que no solo actúan específicamente sobre uno, ¿no? Actúan sobre varios, y todo esto va a llevarnos a muchas condiciones que dependiendo del fármaco, pues es lo que vamos a tener que vigilar. Entonces, los vasodilatadores van a disminuir la resistencia vascular periférica. Digo, ahorita vamos a ver cuáles vasodilatan, cuáles vasoconstriñen. Los vasoconstrictores van a aumentar la resistencia vascular sistémica, van a ayudar a la contractilidad cardíaca, van a mejorar la impedancia del sistema vascular, que es toda esa parte como celular, digamos, de las aminas, y pues todo esto nos va a dar un buen gasto cardíaco, que es lo que al final queremos, ¿no? Mejorar precarga, poscarga y el inotropismo cardíaco. Y también es importante recordar aquí que si nosotros tenemos una administración crónica de fármacos, va a llegar un punto en que se va a producir resistencia, y si no estoy mal es aproximadamente en una semana que nosotros, si tenemos a nuestro paciente con aminas durante una semana, a la semana estos fármacos van a empezar a perder su efecto para el cual los necesitamos. Va a haber disminución de los receptores beta 1, que ya vimos que son los más abundantes, aumentan los receptores beta 2 y alfa 1. Entonces tenemos que tener cuidado de contar los días que tenemos con aminas a nuestro paciente, de ver sobre qué receptores estamos trabajando, para entonces valorar si necesitamos cambiar de aminas, cambiar de dosis o buscar, ¿no?, un plan a seguir, porque sí generan resistencia a su uso prolongado. Entonces sí tenemos que tener cuidado y muy pendiente de sobre qué queremos actuar. Entonces, este es un cuadrito de un resumen rápido sobre dónde actúan más nuestras aminas. Lo vemos aquí una por una. Aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, la primera es la epinefrina o la adrenalina.
Esta amina va a estimular receptores alfa y beta, dependiendo de la dosis. Se puede usar cualquiera de los dos. Sus efectos hemodinámicos van a hacer que nos van a aumentar la PA y el flujo sanguíneo sistémico por aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y nos van a ayudar con el índice cardíaco por agonismo beta 1. Y la dosis de inicio va de 0.02 microgramos kilo minuto hasta 1 microgramo kilo minuto. Su administración de la epinefrina pues debe ser idealmente por vía venosa central. Sí se puede iniciar, digamos, si es algo urgente, se puede iniciar por vía periférica, pero pues en cuanto se tenga la vía venosa central, pues se debe cambiar su administración a la venosa central. ¿Cuándo más vamos a usar esta amina? En el choque hipodinámico. Más adelante vamos a ver cómo saber si es hipodinámico o hiperdinámico. ¿Y por qué? Porque va a haber bajo gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas altas. La adrenalina tiene una vida media de 1 minuto y tiene eliminación hepática y renal para tener pendiente esos parámetros a valorar en nuestros estudios de laboratorio. ¿Y cuáles van a ser los efectos adversos de la adrenalina? Pues hay un poco de controversia aquí, porque pues sí, a muchos médicos tienen como cierta reserva con la adrenalina, porque como vamos a ver ahorita tiene muchos efectos adversos. En el sistema nervioso central pues va a provocar ansiedad, náuseas, disnea. En cuanto al corazón, la adrenalina sí aumenta el consumo de oxígeno, entonces sí tenemos que tener una buena valoración cardíaca de nuestro paciente para el uso de adrenalina. Pueden producir isquemia cardíaca, es arritmogénico, nos va a provocar hipertensión, y una sobredosis, pues obviamente que pone en riesgo la vida del paciente. Nos puede provocar infarto de miocardio, una taquicardia ventricular, una hipertensión extrema, hemorragia cerebral, convulsiones, insuficiencia renal aguda por su eliminación o edema pulmonar. Y también va a provocar una vasoconstricción esplácnica. Entonces sí tenemos como muchas cosas que estar vigilando en nuestro paciente con una infusión de adrenalina. En cuanto a los efectos adversos metabólicos, la adrenalina puede producir hipocalemia, nos va a producir hiperglicemia y nos va a producir una acidosis metabólica e hiperlactatemia. Aquí también este punto es importante porque sabemos que el lactato es un marcador tisular de daño, y pues sabemos que en choque estamos vigilando mucho el lactato. Entonces, cuando le ponemos adrenalina, sí podemos tolerar el aumento del lactato con la infusión de adrenalina y no fiarnos tanto de él, ¿no? Entonces, tenemos que recordar esto siempre, porque pues sí, a veces nos pasa que ponemos la infusión y doctoras 300 de glucosa y vemos la gasometría y el lactato en 6. Y nos asustamos y empezamos a correr. Tenemos que ir a revisar qué tiene el paciente. Si tiene adrenalina, entonces vamos a investigar. La glucosa alta puede ser por la adrenalina, el lactato alto puede ser por la adrenalina, pues de ahí nos tenemos que guiar. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto de lactato es permitido en esta circunstancia? Porque pues no encontré un parámetro como tal de rango permisivo, vamos a llamarlo de esa forma, del lactato secundario al efecto de la epinefrina. No sé si ahí el doctor ya sabe. O sea, ¿cuánto es permitido? O sea, ¿cuánto le podemos dar? O sea, sabemos que nuestro estándar es 2, pero ¿cómo distinguirlo de que, por ejemplo, si le estoy administrando eso a un paciente chocado, está esa hiperlactatemia, no es secundario a la administración de epinefrina o secundario o sea, el proceso fisiopatológico de la sepsis o por la administración de la epinefrina? Muy buena pregunta que yo también hice. Hay un R3 por aquí que quiera contestar. Que tenga sugerencias. Pues es importante considerar que si estamos hablando de un paciente en estado de choque, sí va a haber datos de hipoperfusión y vamos a esperar una hiperlactatemia. Es por eso que hay que considerar como efecto adverso, si usamos la adrenalina, que puede haber un incremento asociado, pero nunca vamos a tener un lactato de más de 4 con el uso de adrenalina. O sea, si tenemos más de 4 de lactato, que ese corte de 4 o arriba de 3 es como los criterios que se utilizan cuando hablamos de choque cardiovascular y hablamos de parámetros menores o criterios menores. Es el lactato, la diferencia de temperatura, el llenado capilar, etcétera, ¿no?
y no solo el uso de aminas o la hipotensión, que son los criterios mayores para hablar de choque cardiovascular, como falla orgánica. Entonces, hablar de arriba de 4 de lactato con aminas o sin aminas, ya sea adrena o lo que sea, es un parámetro para decir que hay datos de choque o datos de hipoperfusión o hay un metabolismo anaerobio. Entonces, menos de 4 podemos decir, bueno, ok, si el paciente está bien perfundido, si el paciente está orinando, si el paciente ya está normotenso, ok, pues podemos esperar que sea ese fenómeno de reperfusión que una vez que haga el lavado de lactato, pues va a ir bajando. Entonces hay que estar vigilando ese dato de lactato que esté bajando y entonces no sea datos del choque, que todavía el paciente está con datos de choque, ¿no? Doctor, sí, Paulina, bueno, no sé si también sirva de algo, pero creo que también es puntual, ¿no? En el estado de choque, como decía Ale, es considerar un todo. Entonces, realmente también hay como que el lactato, también hay bibliografía donde describe que la eliminación del lactato se afecta en estados donde hay falla renal o falla hepática. Entonces también es otra consideración, no te puedes guiar solo de el nivel de lactato, como decía el doctor Miguel. Lo que vas a buscar son datos de hipoperfusión en tu paciente. O sea, tiene que ver la clínica del paciente, yo creo que en este caso. No puede ser tan arbitrario en decir, bueno, ¿hasta cuánto le vamos a dar chance del lactato? A mi punto de vista. Yo creo que más bien es un estado general de cómo está el compromiso hemodinámico de tu paciente. Y vigilar tanto la lesión renal, como dice el doctor, cómo está orinando para ver cuánto va a ser la eliminación, y también datos de falla hepática, porque hay bibliografía que habla de ámbar como una etiología de una hiperlactatemia, entonces también hay que considerar eso. Claro, te digo, en el estado de choque del paciente, ¿no? Yo creo, no sé. Si, por ejemplo, si llega un paciente que está con un proceso de cirrosis hepática o tiene algún trastorno metabólico de base, ahí vamos a hablar de una hiperlactatemia tipo B. Acuérdense que hay hiperlactatemia tipo A, que es por choque, y hay hiperlactatemia tipo B, que el paciente está como si nada, y puede tener lactato de 6 y no pasa nada. Entonces, eso es lo que dice Paulina, que hay que individualizar la cuestión clínica. Estamos hablando, como ahorita, es de un choque séptico, pues bueno, el lactato se tiene que estar vigilando, pero no en todos los pacientes que vienen con un lactato alto hay que decir, bueno, el paciente está en choque. Correcto. Yo tengo una pregunta, doctor. Soy Marielita. ¿A partir de qué dosis específicamente? O sea, ya ve que la adrenalina puede estimular tanto a los receptores beta como a los alfa. Y pues a partir de qué dosis yo ya empiezo, o sea, es que hay como Rangos. varias bibliografías pues donde dicen varias cosas. Entonces, esa es mi duda. Específicamente, ¿a partir de qué dosis comienzo yo a estimular a los receptores alfa al punto de que puedo tener un efecto no deseado, como una vasoconstricción que no esperaba, por decirlo? Exacto. Acuérdense que la adrenalina va a tener efecto alfa y efecto beta. El efecto beta va a ser con las dosis iniciales de 0.02 hasta un corte más o menos de 0.3 microgramos kilo minuto. Arriba de 0.3 ya va a haber efecto beta y efecto alfa. O sea, son dosis acumulativas, pero ya vamos a empezar a tener efecto vasopresor, que podríamos obtenerlo si quisiéramos solo un efecto vasopresor, pues nos vamos rápidamente con una amina que solo actúe sobre receptores alfa, como la noradrenalina. Pero si lo veremos al inicio es un efecto inotrópico y de repente, pues bueno, ya sabemos que arriba de 0.3 ya voy a empezar a tener efectos alfa, pues me quedo allá y solo quiero el efecto inotrópico de la adrenalina. ¿Okay? Entonces hasta 0.3 podemos considerar como un efecto predominantemente inotrópico sobre receptores beta 1 de la adrenalina. Ok, gracias, doctor. Okay. En cuanto a los efectos que tenemos que vigilar en la piel, puede haber vasoespasmo severo y lesión tisular, que también sí
sí hemos visto. Y aunque incrementa el gasto cardíaco y la TA, pues también está asociado con disminución del flujo renal, coronario y mesentérico, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, entonces sí tenemos que tener bien vigilado a un paciente cuando lo tenemos con, bueno, con todo, ¿no? Pero en especial con la adrenalina, con todo lo que ya dijo el doctor y todos, de que pues es un todo, ¿no? Y si la adrenalina también, la vía de eliminación es hepática y renal, y aunado es un niño con choque séptico, muy probablemente nos va a hacer falla hepática, falla renal, pues más vigilancia, ¿no? Y en cuanto, aquí estaba lo que preguntaban, pues la adrenalina depende de la dosis, como decía el doctor. Podemos tenerle una dosis baja, una dosis intermedia, una dosis alta, y dependiendo de esa dosis va a ser el efecto que vamos a tener en los receptores. Una dosis baja va a actuar en beta 1, con la contractibilidad, cronotropismo, el gasto cardíaco, vasodilatación menos. En una dosis media ya empieza a haber más apoyo en la contractibilidad, en el cronotropismo, y en una dosis alta, pues ya empieza a haber tanto acción, como decía el doctor, alfa y beta, ¿no? Entonces, por eso dice que es dependiente de la dosis. Así que también tenemos que tener cuidado aquí, porque a veces decimos, vamos a irle bajando para quitarla, vamos a irle subiendo, algo así. Entonces sí tenemos que estar pendientes de qué queremos hacer para ver hasta dónde la voy a bajar o hasta dónde la voy a subir. Y estos puntos también son muy importantes de conocer, que la epinefrina es aproximadamente 100 veces más potente como inotrópico que la dobutamina o la dopamina, como para tener en cuenta dependiendo de que toda la clínica del paciente, qué nos conviene más usar. Es más útil como inotrópico en pacientes hipotensos y, como decíamos, libres de isquemia miocárdica, especialmente después de una cirugía cardiovascular, que también últimamente se ha usado. Y el efecto vasopresor inotrópico de la epinefrina, dependiendo de la dosis, es muy similar a la combinación de norepi más dobuta. Entonces también podemos usar la epinefrina en lugar de ponerle 2 aminas que nos van a tener como más efectos adversos, de usar 2 diferentes. Podemos usar la epinefrina en una dosis adecuada a nuestro paciente y tener un buen efecto tanto vasopresor como inotrópico. Bueno, el siguiente es la norepinefrina. Esta pues va a tener efecto vasoconstrictor, actuando sobre el retorno venoso, y va a mejorar la precarga del ventrículo derecho específicamente. Aumenta las resistencias vasculares sistémicas, también nos aumenta la poscarga ventricular izquierda de manera secundaria. Sin embargo, va a comprometer la función cardíaca en pacientes con disfunción miocárdica y puede producir bradicardia refleja al inicio de su uso, cuando se está empezando a infundir, que posteriormente va a remitir. Entonces sí tenemos que también tener en cuenta eso, porque a veces pensamos que no está funcionando, pero es una bradicardia que se presenta solo al inicio. Es un agonista moderado alfa 1, beta 1, tiene mínima actividad en los receptores beta 2, y pues sabemos que la noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema simpático. En las dosis bajas va a estimular más los beta, y en las dosis que normalmente utilizamos, que normalmente empezamos a 0.1 microgramos kilo minuto, va a estimular los receptores alfa, que van a producir vasoconstricción, que es básicamente para lo que la usamos. Va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas, tiene una actividad vagal refleja que disminuye la velocidad de conducción del sistema nervioso, disminuye también el flujo sanguíneo renal, hepático y esplácnico, va a aumentar la poscarga, va a aumentar el flujo coronario, pues tiene ese efecto inotrópico, y también disminuye la depuración de creatinina. Entonces también es otra amina que tenemos que tener vigilada la función renal del paciente. Digo en todas, ¿no? Pero en estas más específicamente. Tiene una vida media de 2 a 2.5 minutos. Su eliminación es mayormente por vía renal. Y en cuanto a los efectos adversos de la noradrenalina, pues va incremento de la poscarga, que si tenemos una mala función cardíaca, pues va a ser contraproducente. La norepi aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, y pues dosis excesivas nos pueden llevar a una falla orgánica múltiple. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en la dosis que estamos usando en nuestro paciente. La norepi ha demostrado ser más eficaz como como amina de primer uso en un paciente con choque séptico, y también ha demostrado beneficios en la mortalidad con respecto a otros agentes que antes se utilizaban, como la dopamina. Antes usaban más la dopamina como inicio en un choque séptico, pero ha demostrado mejor tolerancia a la norepi.
Y pues las guías actuales van a recomendar una combinación de norepidobuta para el choque cardiogénico en lugar de la dopamina, que también era pues la amina que se usaba en este caso, ¿no? Entonces, la norepi va a tener actividad en los receptores alfa 1, alfa 2 en cuanto a contractibilidad, cronotropismo solo en los receptores alfa 1. Los vasos periféricos va a producir, que es un mayor efecto, vasoconstricción, y solo actúa sobre los alfa 1. En cuanto a la dobutamina, es una amina que va a tener, va a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2, básicamente. No tiene propiedades vasoconstrictoras y tiene menos efecto taquicardizante que todas las demás. Es utilizada tanto en el paciente pediátrico y neonatal. En muchos pacientes neonatales ya están usando más la dobutamina, pero no es tema de ahorita. Va a ayudarnos a incrementar el índice cardíaco, el volumen del ventrículo izquierdo. No mejora los índices de función renal. Este es algo como controvertido porque a veces usan dopamina para mejorar la perfusión renal y otros usan dobutamina, entonces realmente hay controversia en cómo actúan y muchos estudios dicen que no ayudan en eso. Entonces la dobutamina no nos va a ayudar a mejorar el índice de función renal y pues nos va a mejorar la función sistólica del ventrículo derecho e izquierdo. Es básicamente actúa a nivel de los receptores beta, que son del corazón. Va a ayudarnos a incrementar el flujo sanguíneo cerebral y la dobutamina pues no aumenta el consumo de oxígeno cerebral en choque, entonces sí se puede usar tranquilamente. En choque séptico y trastornos hemodinámicos agudos, cuando el problema primero se complica con disfunción miocárdica, es de primera elección la dobutamina y también es muy usada en los pacientes con posoperados de algo cardíaco, ya sea las cirugías paliativas correctivas. Vamos a usar la dobutamina como apoyo a ese corazoncito. Y aquí tenemos también la dobutamina, es una amina que tenemos que tener cuidado de qué dosis vamos a usar, dependiendo lo que queremos hacer. Entonces, las dosis podemos usarla de 0.5 a 2.5, una dosis de 5 microgramos kilo minuto o de 7.5 a 10 microgramos kilo minuto. Los efectos que vamos a tener es dependiendo de la dosis, así pues como en el cuadrito, si queremos aumentar el índice cardíaco, si queremos aumentar la perfusión pulmonar, si queremos aumentar la presión sanguínea, pues está indicado, como ya hemos visto, ¿no? En patologías cardíacas y pues también, como habíamos comentado, es una amina que al actuar sobre el miocardio, pues nos va a producir más posibilidad de arritmias. Entonces sí tenemos que tener también pues bien vigilada en esa parte al paciente. Tiene una vida media de 2 minutos, su vía de eliminación también es renal. Perdón, aquí está mal porque no incrementa el consumo de oxígeno. Nos va a dar las arritmias, la taquicardia y puede interferir con la agregación plaquetaria. Esto también se da mucho en los neonatos. Cuando tienen dobutamina muchas veces influye en la agregación plaquetaria y a veces hasta los transfunden, pero pues sí tenemos que vigilar si tiene la dobuta, bueno, probablemente por eso está alterándose. Y la dobutamina pues se ha usado en pacientes con choque séptico, aumenta el índice cardíaco izquierdo de un 23 a un 58%, con dosis de 5 a 12 microgramos kilo minuto, que creo que es la dosis que normalmente la mayoría, yo creo, hemos visto que se usa. Y pues los pacientes con choque séptico pueden permanecer con hipotensión a pesar de los líquidos, con un índice cardíaco bajo, normal o incrementado. Entonces, la dobutamina está indicada en esos pacientes, pero en combinación con un agente vasoconstrictor. Como veíamos, normalmente usamos la dobuta y la norepi, ¿no? Dependiendo de la clínica del paciente, y si está correcto usarlas juntas. Sí, claro que sí. Sí, acuérdense que como agente inotrópico, o más bien simpático-miméticos, porque ahorita estamos mencionando a todos los simpático-miméticos. Y ya dijimos adrena, y estamos con norepi, y ya dijimos dobuta, y ahorita vamos con la dopa. Todos estos tienen el mismo
efecto o el mismo mecanismo de acción a nivel celular. Entonces yo creo que ahorita debe mostrar la imagen de la célula con los receptores que le mandé para que vean dónde actúa y que se libera, porque ese es el mecanismo de acción de todos los simpaticomiméticos. Y el efecto colateral por lo que siempre limitamos el uso de estos simpaticomiméticos es porque finalmente van a aumentar el consumo de oxígeno. Es decir, todos los simpaticomiméticos en cierto grado aumentan el consumo de oxígeno. Por eso finalizará la plática de las aminas con otro grupo de medicamentos que no son simpaticomiméticos. Y dos, ya vimos que con 10, con 15 o con 20 microgramos kilo minuto de dobuta, el efecto es el mismo. Entonces, con que tengan 20, no va a aumentar el efecto que ya se demostró, y con más de 2 no van a obtener. Y sí incrementar más efectos adversos. ¿De acuerdo? Ajá, les debo esa imagen. Perdón. Nota, les debo esa imagen, perdón. Perdón. Sí, -1, discúlpenme. Bueno, el siguiente es la dopamina, que pues también es un neurotransmisor central y es el precursor inmediato de la norepi, y pues va a inhibir la dopamina, perdón. Vamos a ver que tiene muchos efectos adversos y por eso pues se ha preferido usar otras aminas antes que la dopamina actualmente. Va a inhibir la liberación de prolactina, de tirotropina, de hormona de crecimiento, de gonadotrofina. Entonces, aparentemente su significado clínico no está tan claro, pero pues sí se pueden ver esos efectos adversos a corto plazo. Se prefiere usar con mucha discreción. Y también el uso es muy importante esto de que el uso de dosis bajas de dopamina no previene o mejora la insuficiencia renal aguda en pacientes críticos, porque normalmente es por lo que usan dopamina, como para mejorar la perfusión renal, pero pues realmente se han hecho varios estudios en los que se demuestra que no mejora la perfusión renal. Entonces, si ese es nuestro motivo para usarla, pues realmente debemos replantear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no nos va a funcionar. Ok. También hay algunos estudios que nos dicen que al inhibir la disminución de liberación de prolactina, va a favorecer la apoptosis de linfocitos con la consecuente inmunosupresión. Entonces, pues más vamos a pues afectar a nuestro paciente, ¿no? Sí, tenemos que tener cuidado para usarla. Y no está actualmente recomendada como un soporte vasopresor en pacientes con choque séptico. También eso, en choque séptico definitivamente la dopamina no debe ser nuestra opción. Y entonces la dopamina pues va a tener también, va a ser dependiente de la dosis. Las dosis van de 2 a 5 microgramos kilo minuto. Va a actuar sobre los receptores de dopamina 1 y 2. La dosis, los efectos de esta dosis van a interferir en cuanto a la vasodilatación mesentérica coronaria renal, y la dosis baja de dopamina, como hemos dicho, aparentemente nos ayuda cuando nuestro paciente pues tiene un volumen urinario bajo. Sin embargo, pues los estudios demuestran que no está claro. De 5 a 10 microgramos kilo minuto, pues va a actuar sobre el receptor beta 1, va a ayudarnos a aumentar nuestro índice cardíaco, y está indicado en un índice cardíaco bajo. Y más de 15 microgramos kilo minuto va a actuar sobre los receptores alfa 1, va a aumentar las resistencias vasculares, y pues aparentemente está indicado para el bajo gasto cardíaco. Sin embargo, pues sí tenemos que aquí ser cuidadosos con eso, porque pues en esto todavía está indicado para choque séptico, pero los últimos estudios demuestran que no se debe, ¿no? Entonces, sí, la dopamina debe ser muy cuidadoso su uso. La verdad, yo quería preguntarle, o sea, actualmente, o sea, sí se debe usar, no sé, porque hay algunas que yo voy a
Además, no, yo he visto que muchos lo usan. No se escucha nada, Alejandra. Es que quitaste tu audio, ya no te escuchan. Ay, perdón. Ya lo conozco. Qué hábil. Perdón. Ale está preguntando que si realmente hay que usar o no la dopamina. La pregunta es, ¿en este hospital usamos dopamina? Sí. ¿Por qué? Como si nos pagaran por usarlo. En una ocasión me dijeron que para ayudar a la función. ¿En qué paciente? Ajá. Usan mucha dopamina por los receptores, pero no lo usan con el efecto de mejorar gasto urinario, sino mejorar flujo mesentérico. Eso solo hace a dosis dopa, nada más, pero eso no va a mejorar gasto urinario, que eso era un objetivo por el cual se usaba en algún momento. Pero lo importante ahorita es por qué en el manejo del choque séptico ya está en desuso. Desde hace muchos años ya los algoritmos no lo usan. Aunque en la Surviving Sepsis de 2009, pues el algoritmo menciona todavía dopamina, ¿de acuerdo? Pero en los estudios que tú comentas, que son los que alteraron toda la función neuroendocrina, como prolactina, tirotropina, todo esto, hormona de crecimiento, es donde se vio que obviamente tiene más efectos adversos, ¿ok? Porque al final del algoritmo de choque séptico tenemos que estar evaluando, bueno, no al final, al principio, estar evaluando la necesidad de manejar no solo esteroide o manejar hormona tiroidea o déficit de calcio o déficit de algún sustrato como tal. Entonces, la afectación que generaba y que se descubrió con la dopamina a nivel neuroendocrino era tanta que los pacientes se mantenían con choque séptico refractario. Lamentablemente, hoy por hoy en muchos centros no hay a veces ni siquiera adrenalina para usar. Entonces, el efecto que utilizamos, que va a ser dependiente de la dosis en la dopamina, pues va a estar apoyado por otros medicamentos que ayuden a la función cardíaca y tomando en consideración todos los efectos adversos neuroendocrinos que pueda generar. Entonces, si tú me dices, ¿está proscrito? Pues sí, no se debería utilizar en el choque séptico por los efectos adversos que genera. Pero si no tienes ningún otro medicamento que pueda tener el efecto inotrópico, puede ser sustituido con dobutamina o milrinona, etcétera, pues vamos a tener que utilizarlo, pero sí hay que considerar los efectos adversos. Entonces, aunque yo te pueda decir que no se use, que no se debe usar, la realidad es que si es lo único que tenemos por hoy, pues hay que usarlo, pero tomando en consideración esos efectos adversos. Pero en el mundo ideal, ya no hay que usarlo. Y las dosis ya le vieron. Hasta 5 es efecto dopa, que lo único que va a hacer es mejorar flujo sanguíneo intestinal, pero no aumentar función renal. No, porque tengas falla renal, va a mejorar con la dopa. Y de 5 a 10 es el efecto inotrópico que queremos, por acción en receptores beta. Y arriba 10, entonces vamos a tener un efecto alfa, que lo podemos tener por la norepi, lo podemos tener con adrena a dosis de más de 0.3. Entonces, hay muchas formas de sustituir la dopamina en realidad. Entonces, la dopamina pues va a tener una depuración menor en nefrópatas y hepatópatas. La vida media de eliminación en niños sanos es de 2 minutos. En los niños críticos va a aumentar por todo lo que conlleva el niño crítico. Va a ser de 26 minutos aproximadamente, más o menos 14. En neonatos de 5 a 11 minutos y puede disminuir después de 24 horas de infusión continua. También, si lo usamos, pues hay que vigilar esto. Y pues los efectos adversos, como ya mencionó el doctor, pues son bastantes. Nos puede dar taquicardia, hipertensión, arritmias, aumenta el consumo de oxígeno, deprime la respuesta ventilatoria a lo que es la hipoxemia y la hipercapnia hasta en un 60%, disminuye la presión de oxígeno al interferir con la vasoconstricción hipóxica, puede incrementar el Shonen LSDR. Bueno, la circulación esplácnica y mesentérica, dependiendo de la dosis, todos los efectos adversos endocrinológicos, que ya mencioné, y si se extravasa, pues va a dar necrosis, ¿no?
Pues sí hay varios efectos que hay que vigilar. Los siguientes medicamentos ya no son simpático-miméticos. El primero de ellos es la milrinona, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, tiene otra vía. Y les debo la imagen también. Perdón, ya me la iba a pedir. Entonces, pues en comparación con otros sinotrópicos, esta no se va a asociar al incremento en el consumo de oxígeno miocárdico. Va a ser inotrópico, vasodilatador y lusotrópico. Va a mejorar la precarga, la poscarga del ventrículo derecho y nos ayuda a reducir las resistencias vasculares sistémicas. La milrinona, bueno, aquí en la tablita está la amrinona y la milrinona, que son como los dos más comunes que vamos a usar. Aquí en el hospital tenemos, bueno, a veces, milrinona. Las dosis de carga, hay muchas personas que no les gusta usar. Yo creo que eso ya depende del criterio clínico de cada uno. La dosis de carga de milrinona es de 20 a 50 microgramos por kilo. Y posterior a ello, pues se va a iniciar la infusión, que va a ir de 0.2 a 1 microgramo kilo minuto. Como vemos, pues sí, dependiendo del medicamento que usemos es la dosis. Sin embargo, van a tener los mismos efectos. Nos van a ayudar a incrementar el índice cardíaco, la frecuencia cardíaca, van a disminuir las resistencias vasculares pulmonares, van a disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Es una buena opción en pacientes con cirugía cardíaca, cirugía cardíaca, con miocardiopatía dilatada y en shock séptico hipodinámico. Y las complicaciones que va a tener la milrinona nos pueden dar hipotensión con la dosis de carga, una posible trombocitopenia y muy raramente van a dar arritmias por la manera en la que actúan. El siguiente es el levosimendan, que es un fármaco que tiene un uso relativamente reciente y principalmente se aplica en pacientes con falla cardíaca. Igual es inotrópico, lucitrópico, vasodilatador y es un cardioprotector y tampoco va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Puede ayudarnos a inhibir la apoptosis en pacientes con choque. Igual es un fármaco que se empezó a utilizar en pacientes con posoperados de cirugía cardíaca. Tiene propiedades, se ha encontrado en estudios que tienen propiedades neuroprotectoras en pacientes con daño cerebral traumático. Estos estudios todavía están muy recientes, pero el levosimendan a ciertas dosis, pues sí puede ayudar a evitar el daño cerebral. Tiene un metabolito con vida media prolongada de más de 180 horas y sus efectos adversos, bueno, ya veíamos, hipotensión, cefalea y náuseas. Entonces, la más frecuente es la hipotensión. La dosis de carga para 10 minutos va de 6 a 12 microgramos kilo minuto y la dosis de infusión continua de 0.05 a 0.2 microgramo kilo minuto. La respuesta hemodinámica del levosimendan se debe observar a los 5 minutos de iniciar la dosis de carga y en estos pacientes con este medicamento no se requiere ajuste de dosis en caso de falla renal o hepática. No sé si quiera agregar algo de... Sí, bueno. Nos queda 20 minutos de clase. Entonces, nada más para esta primera parte fueron las aminas. Vamos a poder platicar ahorita el taller de gases, ¿no? De fórmulas y a ver si podemos hacer un ejercicio, que esa era la idea, ¿no? Porque ese era el objetivo de conocer primero los mecanismos de acción, los efectos, las dosis de las aminas y poder decir, bueno, cuál voy a usar de acuerdo a el patrón clínico, en este caso de un dato de choque, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción, entonces, de los simpático-miméticos? ¿Y cuál es la diferencia entre los simpático-miméticos y estos que no son no simpático-miméticos, que es la milrinona y el levosimendan? Que alguien lo diga así brevemente. Mecanismo de acción de los simpático-miméticos. Actúan sobre los receptores adrenérgicos como tal, los beta y los alfa. Perfecto. Es el receptor a nivel celular. ¿Y qué va a ser a nivel, entonces? Activa proteínas S. ¿A qué? ¿Cuál? Proteínas S. A través de proteínas G,
se une y activa a un segundo mensajero, que es el El AMP AMP cíclico. Y el AMP cíclico, ¿qué es lo que va a hacer a nivel de mitocondrias y calcio? Aumenta la concentración. Alejandra, desactiva Perfecto. tu micrófono, Saca- por favor. Saca el, Celular. saca el saca el calcio calcio entonces a nivel del citosol y se va a ir a las miofibrillas para que aumente la contractilidad. Ese es el efecto de todos los simpáticos miméticos. Por lo tanto, requieren de calcio para su buen funcionamiento. Eso es algo importante que hay que tomar en consideración cuando yo estoy usando Dobuta, cuando estoy usando... El equilibrio metabólico tiene que estar adecuado. Y entre esos es los niveles de calcio iónico. 1. 2. Los no simpáticos miméticos. Y estos tienen como principal efecto adverso el consumo de Alejandra, oxígeno. desactiva el micrófono. Que desactives. ¿Mande? Pero es que creo que se escucha muy fuerte. Sí, es que se escucha doble y no se entiende. Entonces Ok. desactiva el de ¿Sí? ¿Está desactivado tu micrófono? Sí. Desactiva. La milrenona y el eosimendán, entonces, ¿qué van a hacer como efecto, como mecanismo de acción? O sea, lo primero es fármaco, mecanismo de acción para que yo entienda sus efectos terapéuticos. Ahorita vemos los efectos clínicos para los cuales los quiero utilizar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la milrenona? Inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que va a hacer, que va a inhibir a la fosfodiesterasa, por lo cual ya no se degrada la AMP y los niveles de AMP van a aumentar. Más o menos el mismo mecanismo, pero sin la acción de receptores adrenérgicos. Pero entonces, y va a generar el mismo efecto sin necesidad de niveles de calcio a nivel de las miofibrillas. ¿Ok? Entonces no hay incremento de consumo de oxígeno, que esa es una diferencia importante en el caso de los simpático-miméticos. Y como al principio lo que hablaba de la taquifilaxia, en donde los receptores adrenérgicos se saturan con esta fosfodiesterasa, pues obviamente se evita eso. Evitamos consumo de oxígeno y pues no necesitamos los niveles de calcio más o menos estables como para que puedan actuar. Y uno de los efectos fisiológicos que generan estos no simpático-miméticos es el efecto lucitrópico. El efecto inotrópico, que es contractilidad, el efecto cronotrópico, que es frecuencia, el efecto lucitrópico, que hace milrenona y leucimendán y no hacen todos los demás simpático-miméticos, ¿a qué se refieren? Eso solo lo hace milrenona y leucimendán, efecto lucitrópico. ¿En qué momento se alimenta el corazón? En la diástole. Entonces, el efecto lucitrópico es relajar el corazón, perfundir coronarias y entonces ya luego viene la contractilidad. Este efecto lucitrópico lo hace los no simpático-miméticos. Y uno de los efectos ultras que hace también o que tiene el leucimendán es mejorar esta perfusión coronaria, mejorar el efecto lucitrópico y todos los demás efectos que tienen los simpático-miméticos. Listo. Ahora sí. Ale, activa tu micrófono. Alejandra, activa el micrófono de la clase. Ale, no te escuchamos. No, chinga. Creo que cerró la... Ay, Dios, la tecnología. No. Alejandra, no se escucha nada. Sí, se tiene que quitar el mudo. ¿Tienes mudo, Ale? Montuy, socórrela ya. No puede. No somos escuchados. ¿Ya? No. A ver. Ya. ¿Ya? Gracias. Sí, ya se escucha. Ale, ya te escuchamos. No, en serio, pues, chao. Ok, vale. Entonces, bueno, taller de gases, análisis de gases arteriales, venosos, con la finalidad de identificar la alteración fisiológica, ya sea, bueno, respiratoria, cardiovascular en este caso, y del metabolismo para saber qué vamos a hacer. Vamos a evaluar funciones como ventilación, difusión, oxigenación, transporte y perfusión tisular. Entonces, el primer punto es el transporte de oxígeno. Doctor, ¿quiere que hable todo esto o me pasan las fórmulas? Fórmulas. Okay.
Bueno, esto era para entender por qué las fórmulas, pero lo podemos ver después. Ok, las primeras fórmulas que vamos a usar es el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, porque de ahí vamos a partir. El contenido arterial de oxígeno normal va a ser de 18 a 21 mililitros sobre decilitro. La fórmula es esta que tenemos aquí, es la hemoglobina por 1.34 por la saturación de oxígeno más la presión de oxígeno por 0.0031. Estos valores, ¿dónde los vamos a obtener? En nuestra gasometría, ya sea arterial y venosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en un paciente crítico tengamos una vía venosa central para poder realizar este ejercicio. El contenido venoso de oxígeno, el normal va de 12 a 15 mililitros sobre decilitro. La fórmula es la hemoglobina por 1.34, en este caso por la saturación venosa, más la presión venosa por 0.031. Hay que anotarlas porque las vamos a usar al final. Bueno, los factores que van a modificar las concentraciones de oxígeno arteriales son muy diversos, dependiendo si es arterial o venosa. También la vamos a saltar. Lo siguiente que vamos a realizar es la diferencia arteriovenosa, que es la diferencia que existe tanto en el contenido de oxígeno de la sangre arterial y la sangre venosa. Esta fórmula está más sencilla. La diferencia pues va a ser lo que obtuvimos de la concentración arterial menos la concentración venosa. Este es un indicador de la cantidad de oxígeno que es consumida por los tejidos. Cuanto mayor es la diferencia arteriovenosa, más es la demanda de oxígeno por los tejidos. Los valores normales van de 3 a 5 mililitros sobre decilitro. Cuando la diferencia arteriovenosa de oxígeno es más de 5, decimos que está en estado hipodinámico, hay una disminución de gasto cardíaco, incremento de consumo de oxígeno. Y cuando la diferencia arteriovenosa de oxígeno nos resulta en menos de 3, decimos que el paciente está en un estado hiperdinámico, hay un incremento del gasto cardíaco, pero con una disminución del consumo de oxígeno. El siguiente punto es el índice de extracción de oxígeno. Igual, bueno, está para entenderlo. Para entender el índice de extracción de oxígeno, vamos a necesitar saber la velocidad de transporte del oxígeno y la velocidad del consumo del oxígeno, que vamos a tener que conocer estos dos índices, que es el famoso VO2 y el DO2. Entonces, la velocidad de consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que van a usar las células en un minuto. Está determinado por las necesidades metabólicas y limitada por la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. La fórmula va a ser la diferencia arteriovenosa por el gasto cardíaco por 10. Se multiplica por 10 por las unidades en decilitros. Entonces, aquí vemos que tenemos que conocer primero todo lo demás para poder ir avanzando. La disponibilidad de oxígeno es la relación entre el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Y es la cantidad de oxígeno disponible en tejidos y que puede ser extraída, pero aquí ya nos habla de unidad de tiempo. Entonces, la disponibilidad de oxígeno es la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, igual por 10, ¿no? Para poderlo convertir en las mismas unidades. Y finalmente, entonces, el índice de extracción de oxígeno de los tejidos, pues va a ser la relación entre el consumo y el aporte. O sea, lo que hay y lo que tenemos. Perdón, lo que necesito consumir y lo que tengo disponible. Su valor va a oscilar entre 25 a 30%, puede variar. Y la fórmula para obtener el índice de extracción de oxígeno es la velocidad, el consumo de oxígeno entre la disponibilidad de oxígeno por 100. Entonces, una disminución en el aporte de oxígeno va a provocar un aumento en el índice proporcional para mantener constante el consumo de oxígeno. Entonces, aquí estamos viendo qué tanta demanda hay. La siguiente fórmula que vamos a ocupar es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que va a expulsar el ventrículo izquierdo en un minuto. Y los valores normales del gasto cardíaco deben ser entre 2 y 5 litros por minuto. La fórmula para saber el gasto cardíaco es la diferencia arteriovenosa por 100 entre la concentración arterial entre la diferencia arteriovenosa. Y tenemos que ir paso por paso. Y es la última que necesitamos para pues realizar el taller hemodinámico como tal y saber exactamente qué tiene el paciente. Entonces, en este cuadrito es un paciente que tiene hipodinamia, normodinamia e hiperdinamia. ¿Cuáles son los valores? En hipodinamia, la diferencia arteriovenosa de 5, normodinamia de 3 a 5, hiperdinamia de 3.
El índice de extracción de oxígeno en hipodinamia va a ser de 30, la normodinamia va, como veíamos, de 20 a 30%, y en hiperdinamia es cuando esté en 20% menos. Y otro valor que vamos a encontrar en nuestra gasometría venosa central, que también nos va a ayudar a identificar si estamos en hipo o hiperdinamia, cuando nuestra saturación venosa central de una gasometría de una vía central, no la que tomamos y nos sale venosa, es sí, porque también eso es importante, que no es lo mismo la que nos sale venosa que de una venosa central. Este es de una venosa central. La hipodinamia va a encontrarse que la saturación va a estar en menos del 70%, la normodinamia en 70% aproximadamente, y una hiperdinamia va a estar en más de 70%. Entonces tenemos que tener esos tres para poder pues evaluarlo mejor. Y por ejemplo, en el choque séptico, que es lo que más vemos aquí, un paciente hiperdinamico pues va a tener la saturación venosa, más de 70%, el índice de extracción menos de 15 y una diferencia arteriovenosa de menos del 2% del volumen. ¿Qué amina vamos a usar o con qué podemos iniciar? En cuanto a, vamos a vigilar, ¿no?, los parámetros clínicos. Podemos empezar con norepinefrina en un choque séptico hiperdinamico. Y en un choque séptico hipodinámico vamos a encontrar a nuestro paciente con una saturación de menos del 70%, con un índice de extracción de más del 30%, se está necesitando más oxígeno, una diferencia arteriovenosa de más de 5. ¿Qué vamos a usar en este paciente específicamente? Pues podemos iniciar con dobutamina y ya podemos ir valorando, ¿no?, en la clínica. Entonces, el taller básicamente, o para el que se lo pedimos al doctor, es para que nosotros podamos evaluar a nuestro paciente y poder decidir qué amina es la que más le conviene usar, y también pues sepamos defender, ¿no?, el punto. Bueno, creo que lo vamos a pasar porque... Entonces, ahí está el ejercicio. Ok. Ok. Regresa en el cuadrito ese rojito. Ah, ok. Esos tres parámetros exacto, son los básicos, que solamente con la gasometría, como ya contamos, venosa central y una gasometría arterial, que en ese momento se tome, y considerando una biometría o la hemoglobina si la reporta la gasometría, con eso vamos a utilizar todas las fórmulas que ya comentó Ale. Entonces, diferencia arteriovenosa, índice de extracción y la reserva venosa, que es la saturación. Con esos tres puntos ya podemos establecer de modo inicial cuál es el patrón del paciente. Hemodinámico y por fórmulas, obviamente. Clínicamente todo tiene que ser aterrizado, o sea, cómo está el niño en este momento. Si el paciente está con datos de hipoperfusión, está morado, llenado capilar, retardado, está frío, y el paciente está con datos de choque, obviamente, clínicamente tenemos un choque, un estado de choque, frío, hipodinámico, de acuerdo. ¿Cómo estarán clínicamente el gasto cardíaco y cómo estarán las resistencias vasculares? Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos. Porque si el paciente no está hipotenso, en este momento no le hemos hecho absolutamente iniciado, vamos a decir, aminas, que es el objetivo de esta clase. Obviamente el manejo involucra muchas otras cosas, pero si estamos pensando en decir, bueno, ¿le inicio o no le inicio? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que saber cómo está el gasto cardíaco, cómo están las resistencias vasculares. Y entonces, lo primero es, le tomo una gasometría venosa central y veo que la reserva está en 60, en 50, 60. Y entonces empezamos a aterrizar y decir, bueno, parece que pues sí hay datos de hipodinamia clínica, la reserva está baja, pero el paciente se mantiene todavía con datos de normotensión, no está con hipotensión. Eso ya sabemos que no significa que no esté chocado. El paciente está con datos de choque compensado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo segundo? Pues bueno, vamos a hacer una gasometría arterial y hago mi fórmula. Mi contenido arterial venoso, mi contenido venoso, esta diferencia me da mi diferencia arteriovenosa. Si en el corte, como ahí dice, está la diferencia abajo de 30, arriba de 30, coincide con datos de esta hipodinamia. Si mi índice de extracción está arriba de 5, coincide con la hipodinamia. O sea, valores arriba de el corte normal habla de hipodinamia. Y lo corroboré con mi reserva venosa que está en 60. Entonces, ese paciente, si ya manejé todo lo que tengo que manejar, no aminas todavía, y sigue mal,
entonces ya es momento de iniciar una amina. Pero, ¿qué tipo de amina? A eso voy. Exacto, necesito mejorar el inotropismo, ¿de acuerdo? Ahí obviamente me estoy yendo solo con el gasto cardíaco. Todas mis fórmulas y lo clínico me apoya a una hipodinamia. Sabemos que en este hospital los pacientes no llegan solo con hipodinamia, no llegan solo con hiperdinamia, llegan con todo mezclado. Pero es para que obviamente de escoleta vayamos entendiendo cuál sería el proceso inicial. Ya lo ventilé o ya le puse oxígeno, ya le manejé volumen y bueno, ahorita necesito el inotropismo porque el paciente es un paciente con datos pues de posquimio, que además ya tuvo dosis altas de antracíclicos y llega hipodinámico. Entonces ese paciente necesita un inotropismo, el que ustedes consideren, de acuerdo a lo que ya revisamos y de acuerdo a las dosis, necesito inotrópico. La segunda pregunta es cómo están mis resistencias vasculares, porque entonces un bajo gasto se puede presentar con resistencias vasculares altas o resistencias vasculares bajas. Si yo hablo de resistencias vasculares bajas, ¿a qué me refiero con la clínica? Tiene datos de resistencias vasculares bajas. Que los pulsos se sienten débiles. Entonces, mis resistencias vasculares altas va a ser que está con vasoconstricción. Resistencias son vasos sanguíneos, ¿ok? Es lo periférico. Entonces, resistencias vasculares altas es un choque frío. Los vasos sanguíneos están cerrados. El niño está entonces con datos de hipoperfusión. Está frío, todo lo hipodinámico a nivel sistémico periférico. Este paciente necesita entonces abrir esas resistencias. ¿Qué necesito para abrir esas resistencias? Vasodilatador. ¿Qué vasodilatador tengo? ¿Qué receptores tengo a nivel vascular sistémico? Alfa, pero alfa voy a cerrar. No quiero estimular mis receptores alfa, quiero vasodilatar. Beta 2, receptores beta 2. Entonces, ¿qué amina estimula receptores beta 2? Si solo voy a hablar de simpático-miméticos, pues la dobuta, la adrenalina, ok, pero sabemos que tienen muchos efectos adversos y por eso existen otros que puedan tener tanto efecto inotrópico como un efecto vasodilatador sin aumentar el consumo de oxígeno y uso entonces milrenona, ¿de acuerdo? Ok, nos vamos con el otro lado. El paciente entonces llega con fiebre, con datos obviamente de un proceso séptico agudo y llega todo rubicundo, con llenado en flash, hipotenso ya por la vasodilatación. Entonces le hago, ya con un catéter central, pues una reserva está en 80. ¿Ok? Y hago entonces mi taller y veo que mi índice de extracción está en 3 y mi diferencia arteriovenosa está en 20. Los parámetros bajos arriba del valor normal me hablan de hiperdinamia. El paciente clínicamente con hiperdinamia es el que les acabo de decir, que es el choque caliente. ¿Cómo está el gasto cardíaco en este paciente? Si tiene una reserva de 80. Está aumentado. ¿Okay? ¿Cómo estará las resistencias vasculares? Disminuidas. Está entonces vasodilatado. Necesito cerrar, obviamente mejorar el gasto cardíaco, no a la alza, sino limitar el gasto cardíaco que está compensado con esta vasodilatación sistémica. Entonces necesito cerrar. Necesito entonces un vasopresor. ¿Qué medicamento va vasopresor con efecto alfa a nivel vascular sistémico? La noradrenalina. ¿De acuerdo? Obviamente ese es algo muy selectivo. A la par van a tener que utilizar más cosas. ¿De acuerdo? Y obviamente todo el algoritmo, ¿no? Antibiótico, bla, 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 bla. Entonces, con esos tres ya puedo empezar a aterrizar el manejo. Pero necesito saber con fórmulas cómo está mi gasto cardíaco, cómo están mis resistencias vasculares, que también ahí hay
unas fórmulas para poder hacer esos cálculos y poder aterrizar bien todo esto. Y a la par, el manejo no invasivo, más fidedigno, como puede ser un ecocardiograma para ver cómo está la contractilidad, el llenado a nivel vascular venoso, etc., ¿no? A ver, el ejercicio. Así rápido. Activa tu micrófono, Ale. Gracias. Ya, ahí está. Entonces, pues es un masculino que tenemos en una unidad de cuidados intensivos. No vamos a... Noches. ¿Cuántos somos? ¿Ahí cuántos residentes? Escrito uno. Todos somos pediatría. Tráenos a todos. 12. Gracias. También espero mi lonchipona. Ya se me acabaron los bubulú. Es el break. Gracias. Cuando lo uso en el panadero. Ah, no pasó. Ok, bueno, entonces vamos a tener nuestra gasometría arterial venosa. Estos son los valores si los quieren copiar porque los vamos a usar. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ya se acabó? No, está copiando aquí más estudios. Solo escríbelo y luego Ok, ya es tarde. ok. Entonces, pues lo primero, como decíamos, es calcular la concentración arterial y venosa de oxígeno con los valores que ya tenemos. Entonces, ahí está la fórmula. Ok, vamos a sustituir todos nuestros valores y esperar que lo hicieran, pero no hay tiempo. Entonces, si quieren háganlo, lo que les debe dar el resultado es 15.21 de concentración arterial de oxígeno. ¿Ok? De concentración venosa de oxígeno, el resultado que les debe dar es 13.32. ¿No? Vamos a hacer la diferencia arteriovenosa, nos debe dar 1.89. Okay. El índice de extracción de oxígeno, pues ahí está la fórmula. El resto. Ajá, es solo sustituir los valores. Bajo diferencia, bajo extracción. 12.42. Siguiente, pues ya esa fórmula de gasto cardíaco, ya con todo lo que tenemos. Y el resultado que nos debe dar es 6.5 litros por minuto. Está alto. Exacto, de 3 a 5 es lo normal. Ay, perdón. Entonces, ajá, entonces ahora sí, juntando, bueno, ese es el chiste, de juntando todos los valores que ya tenemos, vemos que nuestro paciente, en este caso, este niño, está en hiperdinamia, y de ahí vamos a partir para ver qué vamos a usar. En este caso, bueno, ya dijimos. ¿Cuánto Ya tenía de dijimos. saturación venosa en la gasometría? En la gasometría, 82. ahí que vino copió. 82. Ya con eso también. Ujú. Ahí está. Entonces, en la saturación venosa, pues teníamos el 82. Ajá. Si tú restas tu saturación venosa menos la saturación arterial, ¿cuánto te da? 96 menos 82. 14. Eso es como un estimado de cómo debe estar en la extracción de oxígeno. Entonces, ya con tu reserva venosa y tu extracción, dices, está hiperdinamico. Aterrizas lo clínico y dices, pues ya le pasé volumen, hay que iniciarlo ahorita norepi. Entonces al rato voy a iniciarlo buta o alguna otra cosa, pero ahorita el paciente está vasodilatado, necesita un vasopresor. ¿No? Después, okay. Todas estas fórmulas nos llevan a la conclusión de que nuestro paciente está hiperdinámico, y pues es en este caso, pues ya dijimos, ¿no?, que vamos a usar. Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? El contenido está disminuido, la diferencia arteriovenosa, el gasto cardíaco elevado. Entonces, nuestro paciente se clasifica como un estado de choque hiperdinámico. Y de ahí vamos a partir. Y como decía el doctor, esto es para ayudarnos a orientar al inicio de nuestro manejo del paciente, porque pues sabemos que un paciente crítico es muy dinámico, y así como le hacemos un taller de gas al inicio, le tenemos
posteriormente a que iniciamos nuestro manejo, tenemos que volver a hacer otro taller de gases más adelante conforme vaya evolucionando para ver si es necesario, por ejemplo, ponerle otra amina o a lo mejor ya no está en hiperdinamia, ya está del otro lado y tenemos que cambiar de amina. Entonces, sí es importante que esto se tiene que ir repitiendo durante, pues, esté nuestro paciente pues, con nosotros, ¿no? Y dependiendo clínicamente cómo veamos a nuestro paciente. Y esto, ya. Si un paciente llega con datos de fiebre en el área de urgencias y no está con datos de choque, tiene fiebre, ¿de acuerdo? Un caso. El otro caso que ya está en la terapia intensiva y tiene Precedex, tiene Midazolam, y de repente se hipotensa. La hipotensión se puede deber a la fiebre, porque la fiebre vasodilata. Ahí hay ciertos fármacos, como benzodiazepinas, que también pueden vasodilatar. Eso no significa que uno u otro vaya a requerir aminas, y tampoco significa que en ese momento yo digo, vamos a hacerle un taller y me da hiperdinámico, necesita vasopresor. No, hay que controlar la fiebre, hay que regular con volumen si es necesario, los sedantes, o bajarle, o ajustar la dosis, ¿no? Entonces hay casos en donde no es todo choque y todo vasodilatación, implica necesidad de aminas. El paciente puede estar ahí con la pierna cruzada y está con una vasodilatación por alguna situación externa y no requiere. Por eso hay que individualizar el cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Y creo que nada más era eso que quería decir. Sí, nada más. Listo. ¿Alguna duda? ¿Ya? No, creo que Ya nos vamos. Creo que quedó perfectamente Trabajar. claro. Sí, ya es hora. Listo, vámonos. Bueno, ya nos vamos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Muy bien, Ale, por mi imagen que no llevas. Ahí me cansé como. Gracias. No, sí está bien. Ahí está, sí, mira. Gracias, hermano.